Atención mundo, las noticias que llegan desde Caracas son devastadoras y confirman que el régimen chavista, ahora bajo la sombra de Delcy Rodríguez, ha cruzado una línea roja de la que no hay retorno. Mientras los medios internacionales se distraen con el juicio de Nicolás Maduro en Nueva York, una operación de las sombras ha tenido lugar en el corazón de Venezuela. Juan Pablo Guanipa, uno de los líderes más frontales contra la tiranía, ha sido secuestrado nuevamente en un operativo violento que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero intenta ocultar desesperadamente tras bambalinas. La verdad filtrada por fuentes de inteligencia que han desertado tras la caída del gorila mayor indica que este no es un arresto ordinario. Guanipa no está en una celda común, ha sido trasladado a un complejo subterráneo de máxima seguridad, donde los métodos de interrogatorio han sido denunciados como brutales por observadores de derechos humanos que operan en la clandestinidad. Lo que hace que este escándalo sea una bomba diplomática es la complicidad activa de Zapatero. Se ha revelado que el político español, actuando como el principal lobista de la dictadura, ha presionado a las embajadas europeas para mantener un silencio sepulcral sobre la desaparición de Guanipa a cambio de supuestas concesiones en la industria del gas y el petróleo que ahora administra la facción de los hermanos Rodríguez. Estamos hablando de una traición histórica. Zapatero no solo está mediando, está funcionando como el arquitecto de la impunidad, mientras figuras clave de la oposición son borradas del mapa político. Los informes indican que Guanipa fue emboscado por más de 50 agentes fuertemente armados que utilizaron tecnología de interferencia electrónica similar a la que Estados Unidos empleó el 3 de enero. Mientras tanto, en las cárceles donde aún permanecen más de 1,000 presos políticos, el ambiente es de terror absoluto. El número 2 del régimen, Diosdado Cabello, furioso por su exclusión de los diálogos directos con Washington, ha ordenado un cerco total sobre los centros de reclusión. Los familiares que esperan noticias a las puertas del helicoide reportan gritos que rompen el silencio de la madrugada. Se estima que la purga interna dentro de las Fuerzas Armadas ha dejado más de 500 oficiales detenidos bajo sospecha de traición. La inestabilidad es tal que Delcy Rodríguez ha tenido que triplicar su guardia personal, colocando a sanguinarios agentes entrenados en Cuba para evitar ser la próxima víctima de un golpe interno o de una extracción por parte de los comandos Delta que aún merodean el Caribe. Venezuela no está en calma. Venezuela es un volcán en erupción donde el poder se decide con sangre y petróleo y donde la libertad de hombres como Guanipa ha sido sacrificada en el altar de las negociaciones oscuras lideradas por Zapatero. El mundo debe despertar. El dictador ha caído, pero la estructura criminal que saqueó más de 100,000 millones de dólares del Tesoro Nacional sigue operando con una ferocidad renovada, borrando rastro de cualquier resistencia interna antes de que la verdadera transición pueda siquiera comenzar. La situación ha escalado a un nivel de violencia interna que las agencias de inteligencia occidentales califican como una carnicería administrativa. Documentos filtrados recientemente revelan que la cifra del saqueo perpetrado por el círculo íntimo de Maduro y ahora protegido por Zapatero no es de 1,000 millones de dólares como se especulaba inicialmente, sino que supera los 150,000 millones de dólares. Este tesoro de guerra, extraído de las venas abiertas de PDVSA y de las minas de oro del Arco Minero, está siendo movilizado en una operación de lavado de dinero sin precedentes hacia paraísos fiscales en el Medio Oriente y Europa del Este, mientras el pueblo venezolano agoniza en colas interminables por un pedazo de pan. La élite chavista utiliza aviones de carga militares para extraer lingotes de oro puro hacia destinos desconocidos. Zapatero, lejos de ser un observador neutral, ha sido señalado como el coordinador logístico que garantiza que estos activos no sean congelados por el sistema financiero internacional, utilizando su influencia en la Unión Europea
para frenar las sanciones directas contra los testaferros del régimen dentro de las paredes de las prisiones militares, la realidad es aún más terrorífica. Informes de guardias que han logrado desertar hacia la frontera colombiana describen un panorama de caos absoluto. Juan Pablo Guanipa, tras su secuestro, ha sido sometido a un régimen de aislamiento total en una celda de 2 por 2 metros, sin luz natural y bajo constante presión psicológica. Se dice que el líder opositor, en un acto de resistencia desesperada, ha iniciado una huelga de hambre extrema, lo que ha provocado ataques de ira en sus captores. Fuentes internas aseguran que Guanipa, lejos de quebrarse, ha confrontado a sus interrogadores con tal vehemencia que los altos mandos del SEBIN han tenido que intervenir personalmente. La tensión es tan alta que se reportan incidentes donde el detenido, en medio de la privación del sueño, ha destrozado el escaso mobiliario de su celda, gritando consignas de libertad que resuenan por los pasillos de el helicoide, sembrando el pánico entre los funcionarios que temen una represalia internacional inminente. El papel de la comunidad internacional en este punto es crítico. Estados Unidos, bajo la administración actual, ha movilizado 2 portaaviones adicionales hacia el Caribe, en una demostración de fuerza que no se veía desde la crisis de los misiles. La advertencia es clara: cualquier daño físico contra Guanipa o los demás líderes secuestrados será interpretado como un acto de guerra directa contra los intereses democráticos del hemisferio. Sin embargo, el régimen, envalentonado por el respaldo diplomático de Zapatero, parece estar jugando a la ruleta rusa geopolítica. Se sospecha que Delcy Rodríguez ha ordenado la activación de células de inteligencia en territorio extranjero para vigilar a los exiliados, mientras que en Caracas la paranoia ha llevado a la instalación de sistemas de vigilancia china de reconocimiento facial en cada esquina para detectar cualquier intento de levantamiento popular. Estamos ante una olla de presión donde la verdad ha sido secuestrada junto con los líderes y donde cada minuto que pasa acerca a Venezuela a un desenlace sangriento o a una liberación heroica que cambiará el mapa del poder en América Latina para siempre. El papel de José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de ser el de un mediador para convertirse en el de un cómplice activo en una operación de encubrimiento global. Según informes de inteligencia de alto nivel, Zapatero ha estado coordinando una red de desinformación diseñada para borrar el rastro de Juan Pablo Guanipa. Mientras el líder opositor permanece en una celda de castigo, Zapatero ha estado enviando informes falsos a la comunidad internacional, alegando que Guanipa se encuentra bajo protección domiciliaria por su propia seguridad. Esta mentira descarada tiene un objetivo oscuro: evitar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declare una intervención humanitaria inmediata. Se ha descubierto que el político español posee cuentas vinculadas a empresas de maletín que han recibido transferencias de más de 2.000 millones de dólares en oro de sangre depositados en bancos de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos como pago por su silencio y su gestión diplomática a favor de la estructura criminal de Delcy Rodríguez. En el centro de detención, la situación de Guanipa es un grito de auxilio que el mundo no puede ignorar. Fuentes que han logrado filtrar información desde el interior de la sede de los servicios de inteligencia describen escenas de una violencia inaudita. Al enterarse de la traición de Zapatero y de la consolidación de la nueva cúpula, Guanipa habría protagonizado un enfrentamiento físico contra sus custodios. Se informa que en un arranque de furia y dignidad, el dirigente opositor destrozó las cámaras de vigilancia de su celda y utilizó los restos para resistir un intento de sedación forzada. Los gritos de libertad de Guanipa, que exigen la salida inmediata de las fuerzas de ocupación extranjeras, han provocado motines menores en otras salas de la prisión, obligando al régimen a desplegar unidades antiterroristas dentro de sus propios centros de reclusión. La resistencia de un solo hombre
está haciendo temblar los cimientos de una dictadura que se creía intocable tras la salida de Maduro. La magnitud del desfalco económico que Zapatero intenta proteger es de proporciones bíblicas. No estamos ante una crisis económica común, sino ante el saqueo más grande de la historia moderna. Los analistas financieros estiman que el grupo de los hermanos Rodríguez, bajo la asesoría de agentes externos, ha logrado desviar más de 300.000 millones de dólares hacia redes de criptomonedas opacas. Este dinero, que pertenece a cada ciudadano venezolano, está siendo utilizado para comprar lealtades de gobiernos extranjeros y para financiar campañas de desestabilización en toda la región. La captura de Guanipa no es más que una pieza en este tablero de ajedrez sangriento. Lo mantienen como rehén para chantajear a la resistencia y asegurar que el flujo de capitales ilícitos no se detenga. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el despliegue de blindados rusos y drones de fabricación iraní confirma que el régimen está dispuesto a masacrar a su propia población antes de entregar las llaves del tesoro que Zapatero les ayuda a esconder. La oscuridad que rodea el paradero de Juan Pablo Guanipa es el síntoma de una dictadura que se desintegra desde sus cimientos más profundos. Informes de inteligencia humana, recolectados por agentes que han logrado infiltrar el anillo de comunicaciones del helicoide, sugieren que la resistencia del líder opositor ha alcanzado niveles heroicos. Se dice que Guanipa, en un acto de desafío sin precedentes, ha convertido su celda en un bastión de protesta, negándose a ingerir cualquier alimento que no sea verificado por observadores internacionales, una demanda que ha enfurecido a Delcy Rodríguez. La furia de la vicepresidenta del régimen es tal que, según testigos, ha ordenado personalmente que se le prive de luz y agua durante periodos de 48 horas consecutivas. Sin embargo, la voluntad de Guanipa parece inquebrantable. Los guardias informan que se le escucha cantar el himno nacional a pleno pulmón en mitad de la noche, un sonido que se propaga por los ductos de ventilación y que ha comenzado a inspirar a otros detenidos a rebelarse contra sus custodios. Mientras este drama humano ocurre en las sombras, la maquinaria de saqueo de los hermanos Rodríguez ha entrado en una fase de pánico total. Nuevas filtraciones de la red bancaria suiza indican que el volumen de capitales que intentan mover fuera de Venezuela no tiene comparación en la historia del fraude financiero. Ya no hablamos de miles de millones, sino de una cifra que se aproxima a los 500.000 millones de dólares, una cantidad que podría reconstruir todo el continente y que ahora está siendo fragmentada en millones de transacciones de criptoactivos para evadir el rastreo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Zapatero, en su papel de protector diplomático, ha sido captado en reuniones secretas en islas del Caribe con emisarios de potencias extranjeras, intentando negociar un salvoconducto para la cúpula chavista a cambio de entregar el control total de las reservas de tierras raras y torio del país, minerales críticos para la tecnología del futuro que el régimen está dispuesto a hipotecar con tal de salvar el pellejo. La tensión militar en las fronteras de Venezuela ha llegado a un punto de no retorno. Se ha confirmado que unidades de élite de la Marina de los Estados Unidos han realizado simulacros de incursión nocturna a menos de 12 millas de la costa venezolana, enviando un mensaje directo a los generales que aún sostienen a Delcy Rodríguez. La paranoia en el fuerte Tiuna es absoluta. Se reportan ejecuciones sumarias de oficiales medios que se negaron a firmar un juramento de lealtad extrema que incluye la orden de disparar contra manifestantes desarmados. La situación de Guanipa es el detonante que podría encender la mecha de una guerra civil o de una intervención quirúrgica internacional. Los analistas advierten que si el régimen intenta quebrar físicamente a Guanipa, la respuesta de los grupos de resistencia interna, que ahora cuentan con armamento avanzado obtenido en el mercado negro, será un ataque directo contra los centros de mando de la inteligencia, transformando a Caracas en un campo de batalla
donde la libertad se escribirá con el valor de quienes ya no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. La red de complicidad que sostiene el secuestro de Juan Pablo Guanipa se extiende mucho más allá de las fronteras venezolanas, llegando directamente a los pasillos de poder en Madrid. Nuevas revelaciones indican que José Luis Rodríguez Zapatero no solo ha actuado como escudo diplomático, sino que ha diseñado un sistema de triangulación financiera donde el oro extraído ilegalmente de Venezuela se convierte en liquidez para financiar movimientos políticos afines en toda Europa. Se estima que la cifra de este lavado de activos ha superado los 700.000 millones de dólares, una cantidad astronómica que explicaría por qué la justicia internacional ha tardado tanto en actuar. Zapatero ha sido captado en grabaciones de seguridad de un puerto privado en el Caribe, supervisando personalmente el transbordo de contenedores que, según los manifiestos de carga, contenían suministros médicos, pero que en realidad escondían lingotes con el sello de la Reserva Estratégica de Venezuela. Esta traición a la democracia ha dejado a Guanipa como un rehén de lujo, una moneda de cambio en una partida de póker donde la vida humana no tiene valor frente a la avaricia de los hermanos Rodríguez. En el interior del centro de detención, la situación ha llegado a un punto de quiebre. Los informes que logran escapar del hermetismo oficial describen a un Juan Pablo Guanipa que ha pasado de la resistencia pasiva a una contraofensiva moral que está desmoralizando a las tropas. Se dice que, tras ser sometido a sesiones de interrogatorio que duraron más de 72 horas, Guanipa sufrió un ataque de furia legítima al ver la efigie de Maduro en la sala de tortura. Testigos aseguran que el líder opositor, con una fuerza nacida de la desesperación, logró zafarse de sus ataduras y destrozó el mobiliario de la sala, gritando que el régimen ya estaba muerto y que solo quedaban las ratas tratando de huir del barco. Este incidente provocó que Delcy Rodríguez ordenara su traslado inmediato a una celda de aislamiento reforzada construida con acero de alta densidad para evitar que sus gritos sigan incitando a la insurrección entre los propios funcionarios del SEBIN que, hambrientos y mal pagados, empiezan a ver en el prisionero a un líder más auténtico que a sus propios jefes. Mientras la figura de Guanipa crece en el imaginario popular, el pánico financiero en Caracas ha provocado un colapso total del sistema bancario interno. La cúpula chavista, sintiendo que el cerco de los portaaviones estadounidenses se estrecha, ha comenzado a quemar archivos y documentos comprometedores. En las cercanías del Palacio de Miraflores, el humo negro de las hogueras de papel se mezcla con el gas lacrimógeno de las pequeñas pero violentas escaramuzas que ocurren cada noche. Zapatero, consciente de que su nombre está a punto de ser incluido en una lista de búsqueda internacional por crímenes de lesa humanidad y financiamiento al terrorismo, ha solicitado un vuelo de emergencia hacia un país sin tratado de extradición. Venezuela es hoy un campo de batalla donde la verdad sobre el secuestro de Guanipa es el único hilo que mantiene unida la esperanza de un pueblo que ha visto cómo sus riquezas, por un valor de $1 billón acumulados en décadas de corrupción, se esfuman mientras sus héroes son torturados en la oscuridad. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con el colapso definitivo de la estructura de mando en Caracas. Informes de último minuto confirman que la resistencia de Juan Pablo Guanipa ha provocado una fractura irreversible en las filas del SEBIN. Se reporta que un batallón entero de la Guardia Pretoriana, al presenciar la integridad inquebrantable del líder secuestrado frente a las torturas ordenadas por Delcy Rodríguez, ha depuesto sus armas y ha facilitado la filtración de coordenadas exactas sobre la ubicación de las bóvedas secretas donde se resguarda el tesoro robado. La cifra final del despojo, una vez auditados los registros digitales capturados, asciende a la aterradora suma de $1.5 billones, un botín que Zapatero intentó blanquear hasta el último segundo. La desesperación del político español es tan evidente
que ha sido visto en el aeropuerto de Maiquetía intentando abordar un vuelo privado bajo una identidad falsa, mientras las órdenes de captura internacional emitidas por la Corte Penal de La Haya ya sobrevuelan el espacio aéreo venezolano. En un clímax de furia y justicia, los prisioneros políticos de El Helicoide, liderados simbólicamente por el espíritu de resistencia de Guanipa, han iniciado una toma masiva del recinto. Los gritos de libertad ya no son susurros, son un rugido que retumba en todo el valle de Caracas. Se dice que Guanipa, tras ser liberado de su celda de acero por oficiales desertores, confrontó a sus captores no con violencia, sino con una mirada de autoridad moral que los obligó a arrodillarse. El régimen, en su agonía, ha intentado lanzar un contraataque utilizando los últimos drones iraníes, pero estos han sido interceptados por la tecnología de interferencia de la coalición internacional que ya controla los cielos. La verdad ha salido a la luz con una fuerza devastadora. El secuestro de Guanipa no fue el fin de la oposición, sino el catalizador que unió a los militares honestos con el pueblo hambriento para barrer con la tiranía de los hermanos Rodríguez y sus cómplices extranjeros. El mundo asiste al nacimiento de una nueva era. Mientras las embajadas de los países que apoyaron la dictadura son evacuadas a toda prisa, el nombre de Juan Pablo Guanipa se levanta como el símbolo de la victoria sobre la oscuridad. Zapatero, ahora un par internacional, tendrá que responder ante tribunales por cada gramo de oro y cada gota de sangre que ayudó a ocultar. La reconstrucción de Venezuela no será fácil, pero con la recuperación de los activos saqueados, que ahora están bajo custodia de un gobierno de transición respaldado por la comunidad democrática, el país tiene los recursos para volver a ser la potencia del continente. La lección es clara para todos los dictadores y sus mediadores corruptos. No hay muro lo suficientemente grueso, ni mentira lo suficientemente grande para ocultar la voluntad de un pueblo decidido a ser libre. El secuestro ha terminado, el silencio se ha roto y la justicia, aunque tardía, ha llegado con una ferocidad implacable para reclamar lo que siempre perteneció a los ciudadanos.